Mi esposa me pidió el divorcio. Le arrojé directamente a la cara las fotos en las que aparecía feliz junto a su amor de la infancia, Víctor. En sus ojos pasó fugazmente un destello de pánico, pero enseguida fue reemplazado por la ira. ¿Me estabas siguiendo? Coloqué la carpeta sobre la mesa de centro. No hace falta seguirte. Cada lugar al que tú y él van es un sitio por el que nosotros ya pasamos. Solo que la persona a tu lado ha cambiado. Ella oye o con acento agudo rápidamente las fotos. Los dedos le temblaban levemente. Sabía que estaba buscando imágenes demasiado íntimas, pero pronto se daría cuenta de que solo eran fotos de citas absolutamente normales. Su voz se volvió más baja. No esperaba que las cosas terminaran así. No hace falta que lo expliques. La interrumpí. Aquel año me elegiste a mí. Ahora te arrepientes y quieres elegir de nuevo. Es algo normal. ¿De verdad estás tan tranquilo? Lucía levantó la cabeza, con incredulidad en los ojos. Pensé que gritarías como un loco, o que me suplicarías con dolor. Me acerqué a la ventana y miré a la gente corriendo por la mañana abajo. Aunque lo hiciera, no cambiaría nada, ¿verdad? Detrás de mí se escuchó su respiración agitada. Tal vez esperaba ver mi dolor, o tal vez necesitaba mi ira para aliviar su propia culpa. Pero nada de eso se lo di. El acuerdo de divorcio lo redactará el abogado. La casa es para ti. El coche me lo llevo yo, dije con el mismo tono sereno. ¿Alguna otra exigencia? Alejandro, su voz se quebró un poco. ¿De verdad no te duele ni un poco? La luz del sol atravesaba el cristal, proyectando largas sombras en el suelo. En esta misma temporada, hace 5 años, también estuvimos bajo una luz así soñando con el futuro. Recuerdo que entonces ella dijo que quería contar conmigo cada mota de polvo en la luz del amanecer. Mañana hagamos los trámites. Me giré para mirarla. A la mujer que una vez amé profundamente, aprovechando que todavía recuerdo cuánto te amé. Ella se levantó de repente. Los tacones golpearon el suelo con un sonido seco y claro. Pensé que diría algo, pero solo agarró su bolso y caminó rápidamente hacia la puerta. El sonido de los tacones era como una cuenta atrás para nuestro matrimonio. La puerta se cerró de golpe. Su perfume aún flotaba en el aire, pero resultaba asfixiante. Me senté en el sofá durante mucho tiempo, hasta que la vibración del teléfono me devolvió a la realidad. Era un mensaje de Víctor. Lo siento, pero debo seguir la llamada de mi corazón. Al leerlo, solté una risa amarga. Seguir la llamada del corazón, una razón tan elegante. Aunque él no sabe que hay corazones que se hacen añicos por ello. El sol seguía siendo cálido, pero sabía que, desde hoy, mi mundo perdería para siempre su temperatura. Me levanté y empecé a recoger cada objeto de nuestros recuerdos. Fotos, cartas, imágenes juntos, y también el anillo de compromiso escondido en un compartimento del mueble del televisor. Pensaba usar ese anillo para volver a pedirle matrimonio en nuestro aniversario la semana que viene. Quería decirle que, en estos 5 años, mi amor por ella nunca había disminuido. Ahora nada de eso importaba. Tomé el teléfono y le envié un mensaje a mi madre. Mamá, Lucía y yo nos vamos a divorciar. El teléfono vibró enseguida. Sabía que ella estaría muy preocupada, pero en ese momento ni siquiera tenía fuerzas para consolarla. La luz del sol fue cambiando de ángulo. Las sombras en la sala se alargaron. Me quedé junto a la ventana mirando la casa que habíamos decorado juntos y me di cuenta de que, a veces, el amor realmente desaparece sin dejar rastro, como el leve aroma a café en ese instante, que también se disipa en el amanecer. Esa noche no pude dormir. A las 3 de la madrugada salí al balcón a encender un cigarrillo. Las luces de neón de la ciudad parpadeaban a lo lejos como innumerables almas insomnes. La pantalla del teléfono se iluminó. Era un mensaje de mi madre. Hijo, ¿quieres volver a casa unos días? No respondí. La vida debía continuar, y tenía que aprender a acostumbrarme al vacío a mi lado. Al regresar al dormitorio, el lado de Lucía estaba impecable, sin una sola arruga. Era la 3ª vez en el mes que no volvía a casa. Antes, cuando trabajaba hasta tarde, yo le enviaba comida nocturna. Ahora que no regresaba, ni siquiera tenía derecho a preguntar. El primer encuentro de hace 7 años parecía haber ocurrido ayer. Era el inicio del 4º año de universidad. Ella entró corriendo al laboratorio de informática con un montón de libros en brazos. Como un vendaval que se estrelló contra mi vida. Hermano mayor, ayúdame. Su cabello estaba un poco desordenado. Mi proyecto de graduación necesita programación y yo no sé nada. En aquel entonces, sus ojos siempre brillaban, como si pudieran iluminar el mundo entero. Ahora, no sabía desde cuándo esa luz se había apagado, dejando solo una penumbra. A las 6 de la mañana me levanté puntualmente y, por costumbre, preparé 2 tazas de café. Vi cómo una de ellas se enfriaba poco a poco. A las 7 me cambié para salir. El desayuno en la mesa seguía intacto. Era el 3er día desde que se habló del divorcio. Lucía volvió una vez a recoger algo de ropa. Eligió el momento con mucha precisión. Justo cuando yo estaba en una reunión. Así, tácitamente, nos evitábamos.
En la empresa, el trabajo seguía. El mundo del código es simple. No traiciona ni engaña. Pero ni el programa más complejo se compara con lo impredecible del corazón humano. Director Alejandro, por favor revise esta propuesta del proyecto. La voz del asistente Tiago interrumpió mis pensamientos. Tomé los documentos, pero en el papel seguía apareciendo su figura. 7 años de tiempo, 5 años de matrimonio. Creí conocerla por completo. Y solo ahora me di cuenta de que nunca había comprendido realmente su corazón. A la hora del almuerzo, como de costumbre, bajé a la tienda de fideos. La dueña preparó automáticamente 2 raciones. Alejandro, ¿hoy no viene tu esposa? Sí, últimamente está muy ocupada. Dije una excusa que hasta a mí me sonó débil. La tienda estaba justo enfrente de la empresa de ella. Antes era el lugar donde más citas teníamos, ahora, separados solo por una calle. Parecía que nos dividía todo un mundo. A través del cristal, vi a Lucía y a Víctor entrar juntos al restaurante francés de enfrente. Ella llevaba el vestido rojo que habíamos comprado en nuestro aniversario de boda. Su sonrisa era tan radiante como una flor. Aquí tiene su sopa de fideos con carne, dijo la dueña. Devolviéndome a la realidad, ¿le pongo más picante? No sabía desde cuándo nuestra vida se había vuelto como ese plato de fideos, cada vez más insípida. Tal vez me concentré demasiado en el trabajo y descuidé sus sentimientos. Tal vez me acostumbré tanto a dar que olvidé que el amor también necesita cultivarse. En la pantalla del ordenador apareció un mensaje de Lucía. A las 6 pasaré a recoger mis cosas. No hace falta que vuelvas. Una organización realmente considerada. Sonreí con amargura y respondí con una sola palabra: de acuerdo. Este tipo de conversaciones se habían vuelto cada vez más frecuentes, breves, frías, educadas, como si habláramos con un desconocido. A las 9 de la noche. Aún así regresé a casa. La luz del salón estaba encendida y el aroma familiar del perfume de Lucía flotaba en el aire. Sobre la mesa de centro había una nota más. Ya he recogido casi todas mis cosas. Si queda algo, lo veremos después. Me detuve frente a su vestidor. Por dentro estaba completamente vacío. La casa que antes estaba llena de sus risas ahora solo conservaba el silencio. Los muebles que elegimos juntos. Los adornos que colocamos con cuidado. Todo recordaba en silencio el calor que una vez existió. El marco de fotos sobre la mesita de noche seguía allí. Dentro estaba nuestra foto de boda. Ella vestía un traje blanco, el rostro radiante de felicidad. En aquel momento estábamos convencidos de que el amor podía vencerlo todo. Ahora, al pensarlo, resulta ingenuo hasta lo ridículo. Tomé el marco entre mis manos. Mis dedos recorrieron su rostro en la foto. En la imagen se apoyaba en mi hombro como si fuera su refugio para toda la vida. Pero ahora había elegido otro hombro. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez era Víctor. He oído que ya aceptaste el divorcio. Gracias. Gracias por haberlos completado. O gracias por mi debilidad. Miré el mensaje y, de pronto, tuve ganas de reír a carcajadas. Pero al final no dije nada y apagué el teléfono en silencio. La noche ya estaba avanzada. Me senté en el balcón mirando las luces de la ciudad. Las ventanas del edificio de enfrente se iban apagando una a una, dejando solo algunos puntos de luz solitarios. Hubo un tiempo en que esta vista era nuestro lugar favorito para las citas. Mira, decía ella siempre con entusiasmo, cada luz es una historia. Sí, cada luz es una historia, solo que la nuestra está a punto de extinguirse en este mar de luces. Apagué el cigarrillo en mi mano y dejé que la oscuridad me envolviera. Mañana tendría que ir al registro civil para presentar la solicitud de divorcio. Y ahora, solo quería quedarme por última vez en este balcón que fue nuestro, para recordar estos recuerdos a punto de desaparecer. Los números del ascensor subían con un ritmo constante. Del piso 1 al 28 se tardaban 40 segundos. Tiempo suficiente para ajustar el ánimo y prepararse para un nuevo día. Pero hoy esos 40 segundos se hicieron eternos, porque Lucía estaba de pie un poco delante de mí. Y a su lado, Víctor, elegante en su traje. El aire parecía congelarse. En el espacio cerrado de 20 metros cuadrados solo se escuchaba la ligera vibración del ascensor. Fijé la vista en los números que cambiaban, fingiendo no notar cómo ella se aferraba suavemente al brazo de Víctor. DIN, piso 18. Era la planta de la empresa de Lucía. Lucía, esta noche paso a recogerte, dijo Víctor con voz suave. Ese tono, 7 años atrás, cuando recién nos conocimos, yo también lo había usado. Miré mi reflejo en el espejo del ascensor. Traje impecable. Expresión serena. En la última semana, esta escena ya se había repetido 3 veces. Cada vez, yo era un espectador ejemplar. En silencio hasta que terminaba la función. Piso 28. Mi piso. Cuando salí del ascensor, Víctor me llamó. Alejandro, ¿podemos hablar un momento? Me detuve y me giré para mirar a este viejo amigo. En sus ojos había culpa, pero también la lástima encubierta de un vencedor. No hay nada de qué hablar, respondí con calma. Cuídala bien. En la sala de reuniones,
Revisé el informe del proyecto de manera mecánica. Cada palabra me resultaba familiar, pero no lograba que entrara en mi cabeza. En mis oídos seguía resonando la voz de Víctor: Lucía, esta noche paso a recogerte. Director Alejandro, dijo Tiago, la empresa de la señorita Lucía ha enviado una solicitud para cambiar el proyecto de cooperación. Tomé los documentos. Allí estaba claramente impresa la firma de Lucía. Su letra era elegante, pero deliberadamente distante. Este proyecto lo habíamos conseguido juntos, y ahora ella pedía cambiar al responsable de enlace. Procedan según el protocolo, dije mientras firmaba. La pluma rasgó accidentalmente el papel. Durante el descanso del mediodía, abrí WeChat por costumbre. El último mensaje fijado seguía detenido en una semana atrás. Esta noche haré horas extra. No me esperes. En ese momento aún no sabía qué significaban realmente esas horas extra. Ahora, al pensarlo, su última suavidad no había sido más que una forma de hacer que la traición pareciera menos brutal. Alejandro, llamó mi madre por teléfono. Vuelve a casa a cenar esta noche. He preparado la sopa de costillas que más te gusta. De acuerdo, respondí sin dudar. Comparado con la casa vacía, la preocupación de mi madre me daba más estabilidad. A las 6 de la tarde recogí mis cosas para salir del trabajo. A través del cristal de la oficina vi que Lucía, en el edificio de enfrente, también estaba ordenando su escritorio. Una figura conocida entró en su oficina, Víctor. Charlando y riendo, entraron juntos al ascensor. Ella levantó la vista por casualidad y se cruzó con la mía. Lucía se quedó rígida un instante y luego bajó la cabeza, como si quisiera esquivar algo. Apagué la luz de la oficina y caminé solo hacia el ascensor. El hombre del espejo parecía agotado, pero aún se esforzaba por mantener la compostura. Durante una semana entera, cada día practicaba cómo perder algo con dignidad. La casa de mi madre seguía siendo cálida. Mientras hablaba sin parar, me servía comida. Come más costillas. Últimamente estás muy delgado. Mamá, dije de pronto, si desde el principio no hubiera elegido perdonar su primera vacilación, ¿habríamos llegado a esto? La mano de mi madre se detuvo un momento. 5 años atrás, antes de que nos casáramos. Lucía también había dudado cuando Víctor regresó al país. Entonces yo elegí la tolerancia y la comprensión. Hijo, dijo suavemente, en el amor no hay correcto ni incorrecto. Tú ya hiciste todo lo que pudiste. Bajé la cabeza y bebí un sorbo de sopa. El sabor salado se extendió por mi lengua. Era el sabor que más me gustaba. Pero hoy no lograba sentir nada. A las 9 de la noche regresé a casa. Por costumbre encendí el televisor y cambié al canal que a ella más le gustaba. En las noticias hablaban de una pareja de ancianos celebrando sus bodas de oro. Ese tipo de amor para toda la vida había sido, alguna vez, nuestro deseo común. El teléfono vibró. Un mensaje de Lucía. Este fin de semana pasaré a recoger lo que queda. Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo y al final solo respondí una palabra. De acuerdo. 5 años de matrimonio se borraron así, con unas pocas líneas sencillas. En el balcón soplaba un viento nocturno ligeramente frío. Encendí un cigarrillo y miré las luces del edificio de enfrente. De pronto recordé su canción favorita. Hemos llorado, hemos reído, hemos alzado la vista al cielo. Las estrellas siguen brillando. Pero ahora yo ya no veía estrellas. Las luces de neón de la ciudad lo cubrían todo. Igual que su traición había cubierto todos los recuerdos hermosos. De madrugada, acostado en la cama, por costumbre extendí la mano hacia la mesita de noche. Allí solía estar nuestra foto de boda. Ahora solo quedaba una marca tenue. Resultó que el daño más profundo no era la traición, sino tener que fingir que no pasó nada para seguir viviendo después de ser traicionado. Cada encuentro casual, cada documento, cada mensaje era como un cuchillo sin filo, cortando una y otra vez un corazón que ya estaba hecho pedazos desde hacía mucho tiempo. A las 2 de la madrugada, el pasillo del hospital estaba vacío. El olor a desinfectante mezclado con la luz blanca resultaba asfixiante. El suero goteaba lentamente, como si contara hacia atrás el ritmo de la vida. Hijo, no te quedes despierto vigilando. Vuelve a descansar, dijo la voz débil de mi madre desde la cama del hospital. Estaba mucho más demacrada que la semana pasada, y hablar le costaba esfuerzo. Le tomé la mano, temiendo que al soltarla perdiera algo irreparable. Mamá, no estoy cansado, duerme. El teléfono vibró. Un mensaje de Lucía. Lo siento, estos días la empresa está muy ocupada. Creo que no podré ir al hospital. En los 5 días desde que mi madre había sido ingresada, ella solo fue una vez, y se quedó apenas 10 minutos antes de marcharse apresuradamente. La Lucía de antes siempre buscaba la forma de comprar suplementos para mi madre. Y cada semana insistía en llevarla a pasear al parque. Ahora, al recordarlo, ¿aquella calidez había sido sincera o solo una actuación? Lucía de verdad está muy ocupada últimamente, dijo mi madre con suavidad. No la culpes. Incluso en ese momento, mi madre seguía defendiéndola. Yo no supe qué decir, solo pude guardar silencio y masajearle los hombros.
Al amanecer, regresé apresuradamente a la empresa para participar en la videoconferencia de las 9 de la mañana. En la pantalla, el representante del cliente exponía nuevas exigencias. Tomaba notas de manera mecánica, pero en mi mente solo aparecía el rostro pálido de mi madre. Director Alejandro, se le ve muy cansado, dijo Tiago con preocupación al terminar la reunión. ¿Por qué no se toma unos días de descanso? Negué con la cabeza. El trabajo era ahora mi único apoyo. Si también soltaba esto, temía derrumbarme. Durante el descanso del mediodía corrí al hospital. La enfermera estaba cambiándole el suero a mi madre y, al verme, sonrió. Hoy tiene mucho mejor color. Hijo, mi madre señaló la mesita de noche. Te he traído el almuerzo. Es el estofado que te gusta. Sentí un ardor en la nariz. Incluso enferma y hospitalizada, seguía preocupándose por mi vida. Abrí el recipiente. El aroma era intenso. Lo había cocinado la vecina para ella. ¿Dónde está Lucía?, preguntó mi madre con suavidad. ¿Hoy no viene? Estaba a punto de responder cuando sonó el teléfono. Era Lucía. Alejandro, esta tarde tengo que acompañar a un cliente. Quizá. Ya lo sé. La interrumpí. Ocúpate de lo tuyo. Al colgar, vi la decepción en los ojos de mi madre. Parecía querer decir algo, pero de repente empezó a toser con fuerza. Me apresuré a ayudarla, acariciándole el pecho, mientras una oleada de amargura me inundaba el corazón. A las 6 de la tarde me quedé de pie junto a la ventana del hospital. El atardecer teñía la ciudad de dorado. Se veía cálida y tranquila. A esa hora, Lucía ya debía haber salido del trabajo. A través del cristal, la vi entrar en la cafetería de enfrente junto a Víctor. Claro, estaba muy ocupada saliendo con Víctor. Alejandro, entró la enfermera. Es hora de la inyección. Volví junto a la cama y vi a mi madre fruncir el ceño por el dolor. Siempre decía que no le dolía, pero sus manos apretaban con fuerza la sábana. Ya entrada la noche, me quedé dormido a medias en la silla para acompañantes. Entre sueños, escuché a mi madre murmurar: Lucía, cuida bien de Alejandro. Las lágrimas brotaron sin poder contenerlas. Ojalá todo hubiera sido solo una pesadilla, y al despertar aún la viera ocupada en la cocina, oyera su risa hablando con mi madre. El teléfono vibró de nuevo. Esta vez no era Lucía, sino Víctor. He oído que tu madre está hospitalizada. ¿Quieres que vaya a visitarla? Al leer el mensaje, sentí náuseas. ¿Estaba repartiendo compasión o presumiendo de su victoria? No hace falta, respondí. Cuida bien de Lucía y será suficiente. A la mañana siguiente, antes de ir al trabajo, limpié a mi madre y cambié las sábanas. La enfermera me elogió, diciendo que parecía un auxiliar profesional. ¿Quién lo hubiera imaginado? Un director técnico de una empresa de IT convertido ahora en cuidador a tiempo completo. Al mediodía compré un onigiri en la tienda de conveniencia bajo la empresa. No había terminado de comer cuando el hospital llamó. Alejandro, el estado de su madre ha empeorado. Necesitamos que venga de inmediato. Tiré el onigiri y salí corriendo. En el ascensor me encontré con Lucía y Víctor. Iban a almorzar. Al verme desaliñado, Lucía mostró por una vez algo de preocupación. ¿Quieres que vaya contigo al hospital? No hace falta. Sonreí con amargura. Sigan con su cita. En la habitación, el estado de mi madre se había estabilizado. El médico dijo que solo había sido una ligera angina de pecho. Nada grave, pero yo sabía que aquello era solo el comienzo. Para una paciente con cáncer terminal, cada día era una carrera contra la muerte. Lo siento, mamá. Le tomé la mano. Soy inútil, no pude darte una familia completa. Ella negó suavemente con la cabeza. Niño tonto, no es culpa tuya, hay cosas que no se pueden forzar. De noche, subí a la azotea del hospital y encendí un cigarrillo. Las luces de neón seguían brillando a lo lejos. La ciudad continuaba ruidosa, pero mi mundo se estaba desmoronando poco a poco. Lo más irónico era que, en ese momento, sentía incluso algo de gratitud por la partida de Lucía, al menos en los últimos días de mi madre. No tenía que fingir felicidad ni inventar mentiras. Y aún así, al ver la decepción en los ojos de mi madre, el dolor me oprimía el pecho. Aquella mañana, el sol brillaba de una forma inusualmente radiante. Alejandro, corre la cortina, dijo mi madre en voz muy suave. Quiero mirar afuera. Abrí la ventana y una brisa primaveral cargada de aroma floral llenó la habitación. Hacía mucho que mi madre no estaba tan lúcida. Miró el plátano frente a la ventana, con una luz en los ojos que hacía tiempo no veía. Qué bonito está el sol hoy, dijo. Le tomé la mano. Podía sentir cómo su temperatura se iba apagando poco a poco. Estaba muy delgada, su muñeca parecía la de una niña. Alejandro, dijo de repente, ¿puedes ayudarme con una última cosa? Mi corazón se encogió. Era la primera vez que usaba la palabra última frente a mí. Llama a Lucía, miró hacia la ventana. Quiero decirle unas palabras. Tomé el teléfono y marqué ese número tan familiar. No esperaba que contestara, pero lo hizo y dijo que vendría enseguida. Media hora después apareció en la puerta de la habitación,
No llevaba maquillaje cargado. Vestía un sencillo vestido blanco, exactamente como cuando nos conocimos. Mamá. Su voz temblaba. Ven, siéntate aquí. Mi madre dio unas palmaditas al borde de la cama. Déjame mirarte bien. Lucía bajó la cabeza. Las lágrimas cayeron en silencio. Mi madre se las secó con ternura. Niña tonta, ¿por qué lloras? Yo me quedé junto a la ventana, con el corazón hecho un caos. Lucía, la voz de mi madre seguía siendo suave. Estos años ha sido culpa mía. Lucía levantó la cabeza, desconcertada. He querido demasiado a Alejandro. Continuó. Y di por hecho que tú también debías quererlo así. Pero los sentimientos no se pueden forzar. Lo entiendo. Mamá, no hace falta que diga eso. Mi madre la interrumpió. Eres joven, persigue la felicidad que deseas. Solo... Se detuvo un instante. No olvides que hubo alguien que te amó con sinceridad. Me giré, incapaz de soportar las lágrimas en los ojos de mi madre. Alejandro, me llamó de pronto. Ven. Me acerqué a la cama. Con todas sus fuerzas, me tomó la mano. Hay amores que solo se liberan cuando se sueltan. Aquellas palabras fueron como un martillo que destrozó mi última terquedad. Mi madre lo entendía todo. Solo había estado esperando a que yo mismo diera el paso. Mamá. Mi voz se quebró. Está bien. Sonrió satisfecha. Estoy cansada. Quiero dormir un poco. Nos quedamos en silencio junto a la cama, viendo cómo cerraba lentamente los ojos. El sol atravesaba la ventana y bañaba su rostro con un dorado cálido. De pronto, el monitor cardíaco se aceleró, y luego sonó un pitido largo. Mamá. Me lancé hacia la cama. Pero ya era demasiado tarde. Se había ido con una sonrisa, serena, como si durmiera. Lucía rompió a llorar desconsoladamente a mi lado. Yo, en cambio, me sentía extrañamente calmado. Le acomodé el cabello a mi madre y le cubrí el cuerpo con cuidado. Mamá, lo siento, la voz de Lucía estaba llena de culpa. No le presté atención. Me quedé mirando el plátano fuera de la ventana. Los brotes nuevos se estiraban hacia la luz. La vida continuaba su ciclo sin fin. Los médicos y enfermeras llegaron apresurados para realizar los procedimientos de rigor. Pero yo sabía que todo era inútil. Mi madre ya se había ido, llevándose con ella su última terquedad y su última ternura. Cuando terminaron los trámites, ya caía la tarde, en el pasillo del hospital. El resplandor del ocaso alargaba las sombras. Lucía seguía allí, parecía querer decir algo, pero levanté la mano para detenerla. Vete, dije, ya no hace falta que vuelvas. Alejandro, de verdad lo siento mucho. No hace falta, la interrumpí. Tienes razón. Nuestro matrimonio debió terminar hace mucho tiempo. Ella se quedó inmóvil, sin esperar esas palabras. Pero no porque hayas amado a otro, continué, sino porque nunca me amaste de verdad. Las lágrimas brotaron de sus ojos. No es así. Basta, dije cansado, mi madre ya se fue. El último vínculo entre nosotros también se ha roto. Mañana le pediré al abogado que te envíe el acuerdo de divorcio. Solo tienes que firmar. Dicho esto, me di la vuelta y caminé hacia la morgue. Detrás de mí llegó el sonido de su llanto derrumbado, pero ya no podía tocar mi corazón. El rostro de mi madre estaba sereno, como si durmiera. Acaricié suavemente su frente, recordando lo que solía decir en vida. En este mundo, quien te proteja del viento y la lluvia, algún día también se irá. Mamá, susurré, descansa tranquila, ya he aprendido a soltar. Ya entrada la noche, me senté solo en la azotea del hospital. Encendí un cigarrillo y miré las innumerables luces de la ciudad. Hubo un tiempo en que creí que el amor podía vencerlo todo. Ahora entendía que hay cosas que, una vez perdidas, se pierden para siempre. Como la partida de mi madre. Como aquella mujer a la que amé profundamente. Todo se convertiría en las cicatrices más hondas de mi memoria. Y por fin, pude soltar toda obstinación para comenzar una nueva vida. El teléfono vibró. Era un mensaje de Víctor. Mis condolencias. ¿Quieres que lleve a Lucía a despedirse de tu madre? No respondí, simplemente borré su número. Hay personas que no merecen permanecer en los recuerdos. 3 días después del funeral de mi madre, empecé a hacer el equipaje. Todo el proceso fue extrañamente sereno, como si estuviera ordenando las cosas de un desconocido. En el armario aún colgaba su ropa, sobre el tocador seguían sus cosméticos, en el aire permanecía el perfume que solía usar. Pero nada de eso tenía ya relación conmigo. En un estante del salón encontré una caja de papel forrada en cuero, cubierta de polvo desde hacía tiempo. Dentro estaban nuestras fotos de boda, el vídeo de la ceremonia y todas las fotos que nos habíamos tomado a lo largo de los años. Arriba del todo, una foto familiar tomada en casa de mi madre durante el año nuevo del año pasado. Ella se apoyaba en mi hombro y sonreía radiante. Resultó que ella ya había empezado a reunir pruebas hacía mucho tiempo. En la carpeta de archivos de vídeo encontré una grabación de una cámara de seguridad de hace 3 meses. En las imágenes, Lucía y Víctor estaban cenando en un restaurante de lujo.
Aquel día ella me dijo que estaba haciendo horas extra, y yo incluso pedí comida a domicilio y la envié especialmente a su empresa. En el ordenador había aún más cosas, el historial de conversaciones entre ella y Víctor, fotos de sus citas, e incluso el comprobante de compra de un anillo de compromiso. Resultó que el mismo día en que ella me pidió el divorcio, Víctor ya lo tenía todo preparado. Ordené cuidadosamente todas esas pruebas en una carpeta, con la intención de entregárselas de una vez cuando firmáramos. No para herirla, sino solo para que supiera que mi calma no era debilidad, sino que yo ya lo había entendido todo desde hacía tiempo. En el cajón del despacho encontré un montón de fotos antiguas. Eran de nuestra época universitaria. Siluetas caminando hombro con hombro en la biblioteca. Figuras persiguiéndose en el campo de entrenamiento. Rostros sonrientes captados a escondidas en el comedor. Aquellos años ingenuos y sinceros parecían una historia de otra vida. De pronto, una foto se deslizó fuera del álbum. Era nuestra ceremonia de compromiso. Mi madre le estaba poniendo un collar. Ese collar era una herencia transmitida por 3 generaciones. Recuerdo que mi madre dijo entonces: Lucía, a partir de hoy eres mi hija. El pecho se me apretó con un dolor agudo. Recordé las palabras que mi madre me dijo antes de fallecer. Hay amores en los que soltar es la verdadera liberación. Sí, después de aferrarme tanto tiempo, había llegado el momento de soltar. Al ordenar el dormitorio principal, encontré un diario escondido en el compartimento secreto de la mesilla de noche. Era la letra de Lucía. La primera página estaba fechada 3 años atrás. Últimamente sueño siempre con Víctor. Sé que esto no está bien. Pero ¿por qué mi corazón sigue inquieto? Alejandro es tan bueno conmigo. Pero cuanto más lo es, más asfixiada me siento. En la última página, de hace un mes, se leía: Víctor dice que quiere llevarme a París y pedirme matrimonio bajo la Torre Eiffel. Es el sueño que tenía a los 18 años. Pero ¿de verdad tengo que abandonar todo lo que tengo ahora? Alejandro, lo siento. Cerré el diario. Mi corazón estaba extrañamente en calma. Resultó que el matrimonio que yo había protegido con tanto esfuerzo desde el principio no era más que un juego de autoengaño. Al llegar al vestidor, la ropa de ella ya había disminuido a más de la mitad. Lo que quedaba lo habíamos comprado juntos. Entonces ella siempre decía: lo que compras tú es lo que mejor me queda. Ahora, pensándolo bien, cuánta sinceridad había en esas palabras. En el fondo del armario encontré una caja rosa. Dentro estaban las conchas que compramos en Maldivas durante nuestra luna de miel. Ella dijo que las guardaría para siempre, y al final habían quedado olvidadas en un rincón. Igual que nuestros votos, que al final no resistieron el desgaste del tiempo. Cuando la habitación estaba casi ordenada, Lucía apareció de repente en la puerta. Llevaba un vestido negro, claramente elegido a propósito. He venido a ayudarte a ordenar, dijo en voz muy baja. No hace falta. Seguí ordenando lo que tenía en las manos. Ya he puesto todas tus cosas en el salón. Ella no se movió, solo se apoyó en el marco de la puerta mirándome. Alejandro, de verdad, siento mucho todos estos años. Me detuve y me giré hacia ella. No te disculpes, eso solo me hace parecer patético. No era mi intención. Se apresuró a explicar. Yo solo que, la interrumpí. ¿Te sientes culpable? ¿O quieres darte a ti misma una despedida perfecta? Lucía, ¿alguna vez has pensado que cada lo siento tuyo me recuerda lo ridículo que fui? Se quedó paralizada, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Ya basta, dije con cansancio. Mañana se puede firmar el acuerdo de divorcio. No hace falta que vuelvas. Pero, no hay peros. La miré fijamente. Ya eres libre, ve a vivir la vida que quieras. Al final se dio la vuelta y se fue. El sonido de sus tacones resonó en el pasillo. Esta vez no la seguí para consolarla como antes. Hay caminos que uno debe recorrer solo. Ya entrada la noche, me senté solo en la habitación vacía. Encendí un cigarrillo y observé cómo el humo se disipaba lentamente. Hubo un tiempo en que pensé que este era el peor final posible. Ahora entendía que quizá era el mejor comienzo. El teléfono vibró. Un mensaje del abogado. El acuerdo de divorcio ya está listo. Al leerlo, sentí un alivio inmenso. La verdadera liberación no era soltar a alguien, sino volver a amarme a mí mismo. La luna brillaba intensamente fuera de la ventana, iluminando la habitación vacía. Me levanté y miré una vez más la casa que había sido nuestro hogar. En el sofá, en la mesa de centro, en el comedor, todo estaba lleno de recuerdos compartidos. Pero no importaba, el nuevo hogar ya estaba listo. Desde hoy, comenzaría una vida nueva. No volvería a llorar por quien no me ama ni a sufrir por promesas falsas. Esta vez, elegí tratarme bien a mí mismo. El último día de la mudanza, me encontré con Lucía en el ascensor. Estaba en un rincón, evitando mi mirada, retorciendo nerviosamente el dobladillo de su abrigo. Era nuestro primer encuentro después del divorcio. Parecía querer decir algo, pero al final solo miró en silencio cómo los números del ascensor iban subiendo. Con la última maleta en la mano, salí del ascensor sin mirar atrás. Detrás de mí se escucharon pasos apresurados.
Alejandro, espera un momento. No me detuve. En ese mes había aprendido a tratarla como si fuera aire. Alejandro. Su voz temblaba con llanto. ¿Podemos hablar un poco? Me detuve y miré a la mujer que una vez amé profundamente. ¿De qué hay que hablar? Víctor. Él se mordió el labio, dudando. No tiene nada que ver conmigo. Me di la vuelta para irme. Quiere llevarme a París, dijo de repente. La semana que viene. Mi mano tembló levemente. París, el lugar al que siempre había querido ir. Durante años ahorré pensando en darle una sorpresa en nuestro 7º aniversario de boda. Ahora, ese sueño lo cumpliría otro hombre. Felicidades, dije, y seguí caminando. Pero... me alcanzó rápidamente. Me siento muy rara. Todo lo que dice es perfecto. Todo lo que hace es atento. Pero... ¿pero qué? Me detuve, notando que algo no encajaba. Bajó la cabeza. Ayer me dijo que quería que dejara el trabajo. Que las mujeres no necesitan esforzarse tanto. Pero tú nunca. Lucía, la interrumpí. ¿Te estás arrepintiendo ahora? Levantó la cabeza de golpe, con lágrimas a punto de caer. No lo sé. De repente extraño mucho la vida de antes. El café que preparabas. Extraño. Basta. Respiré hondo. Vuelve a casa. Víctor te está esperando. Al alejarme, escuché su llanto ahogado. Hubo un tiempo en que ese sonido habría hecho que lo abandonara todo. Ahora solo me parecía irónico. Una semana después, la vecina, la señora Elena, me llamó. Alejandro, Lucía viene últimamente muy a menudo a mi casa. Se queda sentada, perdida en sus pensamientos. Ayer incluso preguntó por ti. Señora Elena, dije con suavidad, si vuelve a venir, dígale que no sabe nada. Pero... suspiró, parece muy arrepentida. Colgué y miré el salón vacío de mi nuevo hogar. Aún no había cuadros en la pared y quedaban cajas sin abrir en el suelo, pero esa sencillez me daba paz. El teléfono sonó de nuevo, era un número desconocido. Al contestar, resultó ser Sofía, de la empresa de Lucía. Director Alejandro, hoy Lucía se desmayó de repente durante una reunión. El corazón se me encogió un instante, pero enseguida se calmó. ¿Dónde está su novio? Víctor está de viaje de trabajo, dijo Sofía con incomodidad. Además, Lucía dijo que no quería que él lo supiera. Guardé silencio unos segundos. Llévenla al hospital y avisen a Víctor. Colgué y encendí otro cigarrillo. Entre el humo recordé sus palabras. No quiero que él lo sepa. Una escena tan familiar. Antes, pasara lo que pasara, siempre pensaba primero en mí. Al día siguiente, al pasar por la cafetería a la que solíamos ir, la vi sentada sola en un rincón. Tras el cristal, había un americano sobre la mesa. Pero ella solo miraba distraída por la ventana. Era nuestro antiguo sitio. Cada fin de semana yo le pedía un americano con 2 terrones de azúcar. No entré, solo pasé de largo. Pero escuché al camarero decir: «Señora Lucía, su café se está enfriando». «No hace falta recalentarlo», respondió en voz baja. «Así está bien». En ese instante lo entendí. Por fin estaba probando el sabor de aquel entonces mío. El café frío es como un amor que se ha enfriado. Nunca vuelve a recuperar su temperatura original. Esa noche, al llegar a casa, vi una bolsa de papel en la puerta. Dentro había una bufanda vieja y una nota. Al ordenar encontré esto. «Te lo devuelvo». Reconocí la bufanda que mi madre había tejido a mano. Tenía un punto mal hecho. Pero ella insistió en conservarla diciendo que así era más cálida. Hubo un tiempo en que esa bufanda también calentó su cuello. El teléfono volvió a sonar. Un mensaje de Víctor. «He oído que aún te preocupas por Lucía». No pude evitar soltar una risa fría. Borré el mensaje y guardé la bufanda en el rincón más profundo del armario. Hay cosas que es mejor dejarlas cubiertas de polvo en la memoria. Se decía que Lucía y Víctor habían discutido. Esa fue la noticia que Tiago trajo al entregar un informe del proyecto. No levanté la cabeza y seguí firmando. No tiene nada que ver conmigo. Pero, director, dudó un momento. Lucía últimamente viene todos los días a la cafetería debajo de la empresa. Detuve el bolígrafo y miré por la ventana. Efectivamente, ella estaba otra vez sentada junto al ventanal, con la mirada perdida hacia este edificio. Era la tercera vez esa semana. «Concéntrate en el trabajo». Cerré el expediente, indicando que podía retirarse. Justo después de que Tiago saliera, la señora Elena volvió a llamar. «Alejandro, ¿sabes? Lucía y ese Víctor lo han pasado muy mal». Respondí brevemente. «El otro día los vi discutiendo en el supermercado». Bajó la voz. Víctor decía que quería que Lucía dejara el trabajo, que se quedara en casa cuidando al marido y a los hijos, y que cortara contacto con sus antiguos amigos. Por eso se pelearon. Mi mano tembló un poco, pero mantuve la voz serena. «Señora Elena, esas cosas ya no tienen nada que ver conmigo». Apagué el teléfono y me acerqué a la ventana. El asiento del café de abajo estaba vacío. Sobre la mesa solo quedaba un americano intacto, exactamente igual que aquel día.
Al salir del trabajo, volví a encontrarme con Víctor en el ascensor. Llevaba un traje impecable, pero no podía ocultar el cansancio en sus ojos. Al verme, forzó una sonrisa. Alejandro, ¿te importaría si hablamos un momento? Guardé silencio y fui con él hasta la zona de fumadores. Sacó una cajetilla de cigarrillos y, con un gesto educado, me la ofreció. ¿Quieres? No hace falta. Rechacé su amabilidad. Ya conoces el carácter de Lucía. Encendió un cigarrillo. Es terca y no escucha a nadie. Yo solo quiero que viva mejor. Pero ella no lo entiende. ¿No entiende qué? Pregunté con frialdad. ¿No entiende tu necesidad de poseerla o no entiende tu costumbre de creerte siempre en lo correcto? Se quedó un momento atónito y luego sonrió con amargura. Al final sí que sigues preocupándote por ella. No. Lo miré fijamente. Solo me importa el respeto básico entre las personas. Lucía puede tener muchos defectos, pero no es una posesión tuya. Dicho esto, me di la vuelta para irme. Detrás de mí escuché su voz. Últimamente siempre habla de ti. No miré atrás y caminé directo hacia el ascensor. A la mañana siguiente, muy temprano, la recepción de la empresa llamó a mi despacho. Director Alejandro, la señorita Lucía está esperándole en el vestíbulo. Miré la hora. Apenas eran las 7 de la mañana. Dígale que se vaya. Pero... dudó la recepcionista. Dice que, si usted no la ve, se quedará esperando. Suspiré y me dirigí al ascensor. En el vestíbulo, Lucía tenía el rostro demacrado, sin una pizca de maquillaje. Al verme, se levantó, pero no supo qué decir. ¿Qué pasa?, pregunté. Se mordió el labio. He venido a pedirte perdón. Fruncí el ceño. No es necesario. Tengo que decirlo. Su voz temblaba. Solo ahora me he dado cuenta de lo tolerante que fuiste conmigo. Pensé que Víctor podía darme la vida que quería, y al final entendí que eso solo era un deseo mío. Lucía, la interrumpí, no necesitas compararme con él. Lo sé. Las lágrimas rodaban por su rostro. Solo quería decirte que por fin entendí qué es el amor verdadero. Pero ya es demasiado tarde, ¿verdad? Miré a la mujer que había amado tan profundamente, con una calma extraña en el corazón. Lo que ya pasó, déjalo pasar. Alejandro levantó la cabeza de repente. Si dijera, ¿y si todavía habría una posibilidad de empezar de nuevo? No existen los ¿y si? Di un paso atrás, porque yo ya no soy el de antes. Al darme la vuelta, escuché su llanto contenido. Hubo un tiempo en que ese sonido me habría destrozado el corazón. Ahora solo quería irme de allí cuanto antes. De regreso en la oficina, vi un mensaje de la señora Elena. Alejandro, ¿recuerdas? El día de vuestra boda. Lucía dijo que lo que más la conmovía era tu dulzura. Pensándolo ahora, quizá esa dulzura era justamente la felicidad que siempre estuvo buscando. Miré la luz del amanecer fuera de la ventana y entendí que hay personas destinadas a ser solo pasajeros en nuestra vida. Su aparición no es más que una lección para enseñarnos a crecer. Por la noche, al volver a casa, encontré otra bolsa de papel frente a la puerta. Dentro había un montón de fotos antiguas. Todos recuerdos de nuestros años juntos. Arriba del todo estaba la foto de la boda. En ella, yo le secaba con ternura las lágrimas del rabillo del ojo. En aquel momento, ambos creíamos que eso era la felicidad. Ahora entendía que la felicidad nunca es una ilusión perfecta, sino comprensión y tolerancia mutuas en una vida sencilla. Guardé las fotos en el fondo del cajón. Hay recuerdos que no hace falta borrar, pero tampoco es necesario revisarlos a menudo. Como algunas personas, no es obligatorio olvidarlas, pero sí aprender a soltarlas para seguir adelante. La lluvia de finales de otoño cayó sin parar todo el día. Me quedé frente a los ventanales del suelo al techo de la nueva empresa, observando a la gente que caminaba apresurada abajo. 3 meses antes había renunciado a mi antiguo trabajo y empezado una nueva vida. Director Alejandro, aquí tiene su café, dijo suavemente mi nuevo asistente. Víctor, otro joven con el mismo nombre. Tomé la taza. El aroma era intenso. Era una cafetería nueva, con un sabor completamente distinto al de la antigua. Curiosamente, ese sabor desconocido me hacía sentir cómodo. Justo cuando iba a entrar a una reunión, la recepción llamó. Director Alejandro, la señorita Lucía está abajo y quiere verle un momento. Miré la lluvia tras la ventana. Dígale que se vaya. Pero... dudó, lleva casi 1 hora bajo la lluvia. Me acerqué a la ventana y, efectivamente, vi su figura solitaria. No llevaba paraguas. El abrigo negro estaba empapado y ella se veía miserable. Dígale que estoy ocupado. Me giré y entré a la sala de reuniones. A mitad de la reunión, el asistente entró apresuradamente. Director, Lucía se ha desmayado. Mi mano se detuvo un instante, pero enseguida recuperé la calma. ¿Ya llamaron a la ambulancia? Sí. ¿Continuamos la reunión? Lo interrumpí con un gesto y volví la vista a la pantalla del proyector. Después de la reunión, la señora Elena volvió a llamar.
Alejandro, ¿lo sabes? Víctor se va a casar con la hija del dueño de su empresa. Cuando Lucía se enteró, perdió la cabeza. Señora Elena, dije con suavidad, no me cuente más estas cosas. Pero, cada uno debe hacerse responsable de sus propias elecciones. Miré la lluvia, que ya empezaba a amainar. Ese es el camino que ella eligió. Colgué, y el teléfono volvió a sonar. Era del hospital. ¿Habló con Alejandro? La paciente dijo que usted es su contacto de emergencia. Entonces recordé que esa información aún no había cambiado. ¿Cómo está ella? Tiene fiebre leve y agotamiento extremo. Necesita hospitalización para observación, pero no coopera. Suspiré. Déjenla descansar bien. No deja de llorar. Dice que quiere verle. Guardé silencio unos segundos. Por favor, dígale de mi parte. Hay caminos que, una vez pasados, ya no se pueden volver a recorrer. Cayó la noche. Recogí mis cosas para salir del trabajo. Al pasar por la cafetería de abajo, vi a Víctor sentado dentro. Me hizo una seña. Dudé un momento, pero entré. Supongo que ya te enteraste del compromiso. Fue directo al grano. Asentí. Felicidades. Siempre he tenido curiosidad. Levantó la taza. ¿Por qué al principio no intentaste retenerla? Miré la oscuridad tras la ventana. Porque amar a alguien no es poseerlo, sino desearle una felicidad verdadera. Pero ahora ella sufre mucho. Esa es su elección. Me levanté. Igual que tú ahora también estás eligiendo. Al salir de la cafetería, recibí un mensaje de un número desconocido. Alejandro, te espero en la entrada del hospital. Sé que todos los días a esta hora pasas por aquí. Miré hacia el hospital y luego me giré hacia la estación de metro. Hay esperas que son inútiles. Igual que hay sentimientos que, una vez soltados, no deben mirarse atrás. Al llegar a casa, abrí el correo electrónico y encontré una carta de Lucía. Alejandro, ¿recuerdas nuestra primera cita? Me llevaste a ver las estrellas y dijiste que querías arrancarme la más brillante. Me reí de tu ingenuidad, y ahora entiendo que esas promesas sencillas eran las más valiosas. Perdón por decepcionarte y por traicionar todo lo bueno. Ahora por fin comprendo la verdad del amor, pero ya es demasiado tarde. ¿Verdad? Te deseo felicidad. Cerré el correo y salí al balcón. El cielo nocturno estaba lleno de estrellas. Recordé las palabras de mi madre. Hay amores en los que soltar es la verdadera liberación. Así es, soltar no es renunciar, sino elegir una vida mejor. El teléfono volvió a sonar. Era la señora Elena. Alejandro, ¿no has pensado en perdonarla? Señora Elena, mi voz era serena. Hay heridas que ya han sanado y no conviene volver a tocarlas. Dejé el teléfono y miré en silencio el cielo nocturno. Hubo un tiempo en que pensé que amar a alguien significaba perdonarlo todo. Por grande que fuera el error. Ahora entiendo que el verdadero amor es darse mutuamente un final digno. Era ya muy tarde. El ruido de la ciudad se fue apagando. Cerré la puerta del balcón, dejando fuera el viento y la lluvia. Hay personas que, al final, solo pueden quedarse en el recuerdo. Y yo, por fin, había aprendido a vivir bien. Un año después, en pleno invierno, regresé a aquel complejo residencial. La señora Elena dijo que la tumba de mi madre necesitaba ser restaurada. Así que aproveché el fin de semana para volver a visitarla. No esperaba encontrarme con Lucía en la entrada del complejo, justo cuando estaba a punto de salir. Había adelgazado mucho desde la última vez que nos vimos, y su mirada ya no evitaba la mía. Al verme, se quedó un instante inmóvil y luego esbozó una sonrisa serena. ¿Cuánto tiempo sin vernos? ¿Cuánto tiempo? Asentí con la cabeza. Durante ese año, por los relatos fragmentados de la señora Elena, supe algunas cosas sobre Lucía. La boda de Víctor se celebró según lo previsto. Ella no fue a causar problemas, sino que se marchó silenciosamente de la ciudad. Medio año después regresó. Empezó a trabajar en una nueva empresa y vivía sola. ¿Quieres pasar un rato?, preguntó. He preparado café. Negué con la cabeza. No. He venido a visitar la tumba de mi madre. Lo sé. Su voz era muy suave. La señora Elena me lo dijo. ¿Quieres que vaya contigo? No hace falta. Me di la vuelta para marcharme. Alejandro, me llamó de repente. ¿Recuerdas la pregunta que te hice aquel día? Si pudiéramos volver a empezar una vez más. Lucía, la interrumpí. Hay cosas que no se pueden cambiar solo porque se repitan. En sus ojos pasó fugazmente una sombra de tristeza, pero enseguida recuperó la calma. Lo entiendo. En este último año he comprendido muchas cosas. Me alegra oírlo. ¿Sabes? Miró a lo lejos. Ahora suelo recordar las palabras que dijo mi madre antes de morir. Me dijo que no olvidara que alguna vez alguien me había amado con sinceridad. En aquel momento no lo entendí. Ahora sé que me estaba recordando que lo más valioso del amor no es la pasión intensa, sino un fluir tranquilo y duradero. Guardé silencio y escuché. Lástima que lo haya entendido demasiado tarde. Sonrió con amargura. Cuando por fin comprendí qué es el amor, ya había perdido lo más valioso. Comenzó a caer una fina nieve que se posó sobre sus pestañas.
Por un instante recordé la primera vez que nos conocimos. Aquel día también nevaba. Ella estaba de pie frente a la biblioteca, con las pestañas cubiertas de nieve, sonriendo como una niña. En realidad, hable con acento agudo despacio. En los sentimientos no hay bien ni mal absolutos. Lo importante es que ambos hayamos aprendido a madurar en este proceso. Me miró con seriedad. ¿De verdad ya lo has dejado todo atrás? Sí. Asentí. Como dijiste, hay verdades que se entienden demasiado tarde. Pero al menos ahora ambos las entendemos. A lo lejos se escuchó el claxon de un coche. Miró la hora. Tengo que irme. He quedado con un cliente. Cuídate. Me di la vuelta y caminé hacia el cementerio. Alejandro. Su voz resonó detrás de mí. Gracias por haberme amado tanto. No me giré. Solo levanté la mano y la agité suavemente. La nieve caía cada vez con más fuerza, borrando poco a poco nuestras siluetas. Frente a la tumba de mi madre, permanecí en silencio durante mucho tiempo, recordando lo que solía decir en vida. Amar no es poseer, sino bendecir. Ahora por fin lo entendía. Hay personas destinadas a ser solo pasajeros en nuestra vida. Llegaron, hirieron nuestro corazón, pero también nos enseñaron a crecer. Por la noche, la señora Elena me invitó a cenar en su casa. No dejaba de hablar de los cambios de Lucía en ese último año. Esa niña ha madurado mucho. Ahora viene a charlar conmigo todo el tiempo. Hace unos días incluso dijo que, si pudiera volver a empezar, sabría valorar de verdad. Yo bebía la sopa, sonriendo sin decir nada. Alejandro, preguntó con cautela, ¿de verdad no lo consideras? Señora Elena, dejé los platos. Hay personas que, una vez pasan, ya han pasado. Suspiró. Es cierto, ambos habéis crecido. Al salir de su casa, caminé despacio por el camino de siempre. En esa calle alguna vez estuvimos de la mano. Reímos, y también discutimos y lloramos. Ahora, al pensarlo, todo eso eran procesos inevitables para poder crecer. Sonó el teléfono. Era un correo de la empresa. El mes que viene iré al extranjero a abrir una nueva sucursal. Una nueva vida, un nuevo comienzo. En este último año he aprendido mucho. A soltar, a perdonar y también a seguir amando. La palabra, amor, es demasiado pesada. Todos alguna vez la hemos convertido en una jaula, encerrándonos a nosotros mismos y también al otro. Ahora entiendo que el verdadero amor es poder bendecir incluso después de soltar. Y seguir creyendo a pesar de las heridas. Al llegar a casa encendí el ordenador y borré todas las fotos antiguas. Hay recuerdos que no es necesario conservar para siempre, como hay personas a las que no es necesario amar eternamente. Afuera seguía nevando, cubriendo la ciudad de blanco. Salí al balcón, encendí un cigarrillo y observé las innumerables luces de las casas. Hubo un tiempo en que creí que amar a alguien era no soltar nunca. Ahora sé que, a veces, amar es precisamente saber soltar. Esta ciudad es demasiado grande. Puede albergar todos los encuentros y todas las despedidas. Y al final, cada uno de nosotros ha encontrado su propia salida de la jaula del amor. Fin.